Muy buenas noches, soy Carlos García, bienvenidos al canal nuevamente. Si tu deseo es tocar la guitarra como tu artista favorito, como tu padre, si tu deseo es tocar la guitarra para alabar a Dios, si tu deseo es compartir con tu familia, hacer sonreír a las personas más cercanas a ti, o simplemente tocar guitarra para ti y disfrutar de la música, este es el canal indicado. Vuelvo y me presento, soy Carlos García y es un gusto saludarlos el día de hoy. Y si ese es tu deseo, por favor déjenme en los comentarios un emoticón de una guitarra, como ya lo hemos venido haciendo, y escriban, por favor, yo toco guitarra. Yo toco guitarra, amigos. Buenas noches, ¿cómo están? Esto simplemente es un live, pequeño corto, un live, una clase. No, esta no es una clase, este es un directo para conmemorar, si se podría decir de alguna forma, que hemos llegado a los 1000 suscriptores, 1000 un poquito más. Hoy llegamos. Hay que agradecerle a ustedes, básicamente, que le han dado visibilidad al canal de YouTube. Hay que agradecerle a los grupos de Facebook y a los administradores que me han permitido compartir los enlaces de los grupos de WhatsApp para poder, como tal, poder compartir con todos ustedes y como tal también compartir las lecciones que hemos estado desarrollando. Los grupos de WhatsApp nacieron el 13 de enero del 2021. El canal nació aproximadamente en agosto, en un determinado momento, ¿sí? Y curiosamente, el 3 de enero fue cuando comenzó a crecer poco a poco el canal de YouTube. Hay que agradecerle, como ya lo mencioné, a los administradores de los grupos de WhatsApp y también, en particular, quiero hacer el énfasis que ya algunos estarán en ese grupo. Se llama el grupo Toca Guitarra Ya, aprende a tocar guitarra ya. Algo así dice, para principiantes, el administrador es Christian Fisher. También tiene su canal de YouTube, se llama Guitarra en 4 minutos. Lo pueden buscar también, suscríbanse al canal. Seguramente ya serán suscritos. Aún así, búsquenlo y suscríbanse al canal. Hay que agradecerle también que, gracias a una idea de él, es que en esta pequeña semana, bueno, lo que llevamos la semana, logramos aumentar los suscriptores. Yo toco guitarra. Muy buenas noches, amigos. 18 personas. Qué bueno. Es interesante ver cómo nos vamos conectando. Juanita me decía, es que llegue. Vamos a probar esta herramienta que también es interesante. Juanita me dice, deseo que llegue al millón. Pues se lo merece. Muchas gracias, Juanita. Vamos a trabajar fuertemente para compartir con todos ustedes. Mi guitarra aquí está, pero por el momento quiero dar unas palabras. Este es un live corto, espero que no se me vaya el tiempo tanto de lo que tenía planificado, 15 minutos nomás. Bueno, aquí me dicen Edwin, buenas noches, Carlos Arboleda, buenas noches, saludos, WhatsApp, Freddy Gilberto, Rolando Solán, buenas noches, profe, buenas noches, Rolando, Andrés Bedoya me saluda, qué bien, bueno, Gene Chuk, yo toco guitarra, exactamente, ese va a ser nuestro segundo lema, porque el primer lema es ánimo, paciencia y práctica. Ánimo, paciencia y práctica. En esencia, ese es el lema cuando estamos aprendiendo. ¿Cómo me hubiera gustado a mí haber tenido un lema como ese? Ánimo, paciencia y práctica. Yo duré una semana desmotivado porque no me salía nada y yo solamente tocaba 2 trastes en la primera cuerda y me sentía contento con eso, pero veía que los demás avanzaban. Así fue un poco mi proceso cuando comencé a tocar guitarra. Mi papá me enseñó a hacer un par de acordes, llegué al colegio y en realidad no sabía hacer más y quería poder tocar y compartir con los demás compañeros, pero no podía. Yo me sentía bien tocando 2 notas con 2 notas, 2 trastes ahí con la primera cuerda. Hasta que pues precisamente la paciencia fue la que me ayudó a continuar practicando y aumentar mi ánimo y mantenerme motivado. Tienen que mantenerse motivados todos cuando estén aprendiendo a tocar guitarra, ¿sí? Es como mi gran consejo, profesor Carlitos. Buenas noches, saludos desde Santo Tomás, Chumbivillas, Chumbivilcas. Todavía no lo pronuncio. Nexer, Cusco, Perú. Qué bueno, Nexer. Qué gusto que estés aquí conectado. Esto es un pequeño directo. Saludos, maestro Gilberto, Yolanda, desde México. Entiendo, ¿cierto? Esto es todo. Bueno, saludos.
Escriben ahí el segundo lema, ¿cómo es? Es ánimo, paciencia y práctica. Tenemos que trabajar la mentalidad cuando estamos aprendiendo a tocar guitarra, porque también me acuerdo cuando estaba en el colegio, pues duré como una semana, semana y media tratando de hacer algunos acordes y nada me salía, hasta que pues continué practicando. Yo prácticamente dormía con la guitarra, bueno, aquí voy a compartir con todos ustedes. Yo prácticamente dormía con la guitarra al lado, desayunaba con la guitarra, almorzaba con la guitarra y faltando un minuto, cuando uno calcula que me demoró 15 minutos en llegar al colegio, faltando un minuto, pues ahí, en ese minuto, ahí ya dejaba la guitarra y cogía la maleta y salía pitado, como dirían. Salía pitado, salía volado para el colegio para no llegar tarde, porque ya me comenzó a coger el gusto por la guitarra y no la solté. Arrancaba para el colegio hasta que no, que pueden llevar la guitarra, entonces comencé a llevar la guitarra al colegio. Y tanto fue lo bueno de aprender a tocar guitarra, que el profesor de música de ese entonces ya me señaló como monitor, en algunas partes, no sé cómo les digan, allá como monitor para que lo apoyara en las clases que él dictaba los sábados de guitarra. Entonces, él le explicaba el tema, él explicaba el diapasón armónico, el diapasón numérico, y todo ese tipo de cosas. Yo ya me lo sabía, pero después de que él terminaba, yo iba uno por uno y les iba preguntando a los que estaban ahí si entendieron, no entendieron, qué se les dificulta, ¿sí? Así como el segundo o tercer sábado, corta historia que iba a contar, segundo o tercer sábado, un niño tenía tal vez unos 12 años, yo ya tenía 17, más o menos 17, 17 años, fue que 17, 16 años yo tenía cuando comencé a aprender a tocar guitarra. Un niño me decía que le dolían los dedos, ¿sí? Aquí, les hago las preguntas aquí, amigos. ¿A quién le duelen los dedos cuando están aprendiendo a tocar guitarra? Cuéntenme ahí, ¿a quién le duelen los dedos? O sea, no creo que no fui solo yo, y creo que a todos en algún momento les ha dolido los dedos. Cuéntenme, escríbanme ahí quién le duelen los dedos después de tocar una hora, quedan como unos ciertos callos, aquí tal vez alcanzarán a observar, se alcanzarán a observar, cuando uno está tocando con la guitarra, quedan los dedos negros, negros, ¿por qué? Pues precisamente las cuerdas y de tanto darle y quedan como la huella de la cuerda, ¿sí? Aquí quedan unos pequeños callos, uy, aquí está, eso, no sé si se vea, cuéntenme a quién le duele a quién le duelen los dedos de la mano izquierda y aquí de pronto le duele la muñeca. Cuéntenme en el chat a quién le duele los dedos. Vamos mirando, buenas noches. Víctor, qué chévere que estés aquí conectado. Ups, otra vez aquí. Buenas noches, profesor. Activo es de República Dominicana. Exactamente. Y las guitarras, exactamente. Qué bueno. Delfino. Aquí está Delfino. Buenas noches, profesor. Saludos desde Perú. Nos dice Dixon. Saludos, profe. Oh, bueno, me faltó decirles, me escuchan bien, ¿cierto? Seguramente me escuchan bien, porque si no habría visto algún mensaje que no me escuchan. Carlos Arboleda, yo intento tocar guitarra. ¿Qué pasa, Carlos Arboleda? Yo intento, no, yo toco guitarra. Hay que intentar, sí, pero hay que también ir trabajando la mentalidad. Vamos a trabajar un poco de eso más adelante, al final de este live. Espero no pasar el tiempo. Al finalizar este live, vamos a hablar un poco de la mentalidad del guitarrista, de la mentalidad del aprendiz. Profesor Carlitos, buenas noches, saludos de Santo Tomás. Aquí está Nexer. A mí al principio, ¿qué me dice? A mí al principio me dolía porque inicié con una acústica, pero luego se fueron acostumbrando los dedos. Exactamente. Eso es lo que pasa cuando uno practica y tiene paciencia y no baja el ánimo. Hay que practicar, por eso es el lema. Ánimo, práctica y paciencia. La constancia, la constancia nos ayuda a mantenernos centrados. También vi que alguien me decía que tocaba la guitarra digamos que tocaba hoy, mañana descansaba, luego volvía a tocar. No me acuerdo quién me lo decía en uno de los grupos de WhatsApp. Y eso es una buena estrategia. Él decía que para no aburrirse, algunas veces la guitarra puede aburrir, porque solamente no sabemos tocar dos melodías y queremos tocar más melodías, pero no sabemos por dónde empezar, no tenemos idea, entonces nos atoramos ahí o queremos tocar el Chavo del 8 y le damos y nada que nos sale. Entonces, ese es el gran consejo también
no tengo presente el nombre de la persona que lo mencionó, tocar la guitarra un día, descansar el otro y volver al otro día. O aún así, si tienen una hora de estudio, van a determinar una hora para estudiar, entonces en esa hora van a sacar 5 o 10 minutos para descansar, para olvidarse de eso. Es lo mismo que ustedes podrían hacer cuando están estudiando para algo en el colegio, en la escuela, en la universidad o en el mismo trabajo. Van a tomar una pausa activa, van, se toman un café, algo, una gaseosa o un vaso con agua, o van y dan una vuelta a la manzana tranquilos y vuelven otra vez a coger la guitarra con la mejor actitud. Y van a ver cómo poco a poco las cosas se les irán dando. ¿Sí? Si esa melodía les parece muy difícil, pues vayan por otra. Esa es la cuestión. Algunas veces el objetivo que nos planteamos puede que sea demasiado elevado para el conocimiento y las herramientas que tenemos. Hay que ser realistas. Por más de que querramos tocar como Paco de Lucía, no sé si conocen Paco de Lucía, pero es un gran guitarrista flamenco. Por más de que querramos tocar como Paco de Lucía, estamos aprendiendo. De un día para otro no vamos a lograr tocar como Paco de Lucía o como Andy McKee. Busquen ahí Andy McKee, que es el fingerstyle. Él toca fingerstyle y es un teso con la guitarra. En una semana, 2 semanas, poco a poco vamos a llegar a ese nivel. Esos son años y años de esas personas estudiando la guitarra. Andrés Segovia o Francisco Tárrega. Hay muchos referentes que son años y de dedicación tocando la guitarra. Entonces hay que mantenernos motivados, centrados y colocarnos pequeños objetivos, micro objetivos, que puedan ser verificables en el tiempo. ¿Cómo es un objetivo verificable en el tiempo? Que si me propongo esta semana sacar el Chavo del 8, voy a aprender la primera partecita hoy, mañana repaso la que me aprendí hoy y me aprendo la segunda partecita. El otro día ya tengo entonces 2 partecitas, al otro día uno con otra partecita y así voy toda la semana y voy repasando y repasando hasta que tenga la canción. El otro secreto, o no secreto específicamente, pero algo que tienen que tener presente, es que si no han escuchado la canción, es preferible que busquen la canción, la escuchen, uy, por acá, escuchen la canción y luego intenten tocarla, porque existe la posibilidad de que al no haberla escuchado antes, entonces no les suene a nada, porque todavía no sabemos, todavía no tienen conocimiento de cómo funciona una partitura. La diferencia entre la tablatura y la partitura es que la partitura les da el tiempo, la duración de cada sonido. En cambio, la tablatura solamente les dice qué traste tocar, en qué cuerda y ya. Pare de contar, como dicen. Entonces, es importante que escuchen las canciones antes de tocarlas. Algo curioso también cuando yo comencé, que me dio fiebre, pues no me dio fiebre, pero se le dice cuando uno quiere aprender a hacer algo, cuando uno está motivado en aprender algo, se dice que a uno le da fiebre, o por lo menos es un dicho popular, o por lo menos mi papá me decía, es chino, tiene fiebre de tocar guitarra. Entonces, tanto así que entonces, pues por eso les decía, yo desayunaba con la guitarra, almorzaba con la guitarra, antes de irme para el colegio yo estaba tocando guitarra, llegaba al colegio y me cogía la guitarra, obviamente hacía tareas, ¿sí? No había que descuidar eso, pero yo permanecía con la guitarra. Entonces hay que aprovechar esos momentos, esos impulsos para aprender a tocar guitarra. Que hoy estoy motivado, pues comenzar y también ser pacientes y disfrutar precisamente la guitarra. La guitarra, como lo dice el profe Julio, un amigo, dice, un amigo, ¿me escuchan todavía? ¿Están ahí? Déjenme un mensajito en este instante, 8:23, sí, todavía están ahí. Un amigo, el profe Julio con el que ensayamos guitarra, me dice, bueno, nos dice que la guitarra no tiene por qué ser algo que nos cueste, no tiene por qué ser una obligación. Por eso en los grupos algunas personas me decían, profe, no he compartido el video, profe, no he ensayado. No, no importa. Lo importante es que practique cada uno en sus casas. Lo importante es que se diviertan aprendiendo a tocar guitarra. Ese es el objetivo en sí de la música. Vayan y busquen en internet cuál es la definición de la palabra música y van a encontrar que es
despertar las sensaciones y los sentimientos de las demás personas, unir los sonidos y encontrar armonía, ¿cierto? Entonces, precisamente es tocar guitarra. Como también lo decía, otro canal recomendado, busquen a Jesús Amaya en YouTube, y él dice que tocar guitarra es como jugar con la guitarra, como lo dirían en inglés, o lo dirían en Estados Unidos, play to guitar, creo que así dice, play to guitar, play que es jugar, ¿sí? Entonces, jugar con la guitarra, divertirse con la guitarra, amigos. Entonces, ¿quién toca con guitarra conmigo? ¿Quién va a tocar guitarra? ¿Quién va a seguir aprendiendo a tocar guitarra? Ya estoy hablando mucho, entonces vamos a revisar un poquito los mensajes, a ver quién escribió. Yo toco la guitarra, yo toco guitarra. Hola, profe, un gran saludo especial, espectacular canal, muchas gracias, aunque no he podido practicar constantemente por trabajo. Trato de practicar con motivación. Saludos desde el Meta, desde el Meta Puerto Gaitán. Gracias, Álvaro. Gracias por lo que mencionas, espectacular canal. Estamos trabajando por crear más contenido, más videos, más lecciones, y estamos preparando algo importante que les contaré más adelante al finalizar este corto video. Ya les diré de qué trata. Vamos a mirar acá. ¿Cuándo la clase? Me pregunta Jenner. ¿Cuándo la clase? Próximo domingo, 1 p.m., hora de Bogotá, Colombia. De Bogotá, Colombia. En este momento, pues, ya es de noche, 8:27. Creo que ya estoy hablando de más, pero revisemos los comentarios. Hola, maestro. Soy Alexander. Alexander, un gusto. Qué chévere. Felicidades. Muchas gracias, Alexander. Qué chévere. Alexander es un muy buen estudiante, pequeño relativamente por su edad, pero que le está trabajando con la guitarra, y saluda, él creo que está desde Panamá. Confírmame ahí, Alexander, si estás desde Panamá. Delfino nos coloca el lema. Ánimo, paciencia y práctica. Práctica para aprender, exactamente. Nos saludan desde Uruguay, Gustavo Linares, qué bien. Eso, Nexer, ánimo, paciencia y práctica. Siempre es eso para aprender cualquier instrumento. Lo que nos dice Nexer aquí es totalmente cierto. Alguien que quiera aprender a tocar el piano, eso es algo desconocido. Piensen en alguien que está aprendiendo que está aprendiendo a montar en bicicleta. Eso es nuevo. Alguien que está aprendiendo a manejar un carro, eso es nuevo para esa persona. La guitarra es algo nuevo para todos cuando estamos empezando a tocar la guitarra, a aprender. Juanita nos dice, me duele la mano izquierda, exactamente. Hay que revisar, ¿no? Varias cosas. Uno, si son los dedos, pues es normal, ¿sí? Hay que ser paciente. Van a salir unos callos como estos, ¿sí? Pues por aquí están, ¿sí? Van a salir unos callos, normal. Aquí tengo algo de callito. Eso después no duele para nada. Y la otra historia es que hay que calentar. Acuérdense de calentar, movimientos hacia adentro, circular, hacia afuera, revisen las lecciones, las clases que les he dejado, que hemos tenido cada 15 días. La próxima clase es este domingo, entonces los espero. Así que chévere, 33 personas a un a un directo que ya van 18 minutos aquí compartiendo con ustedes. Qué chévere, pero que le dolían las manos claro, aquí estamos, sí me dejaron los comentarios. Sí, a mí me dolían los dedos si toco más de 1 hora, exactamente. Es normal que duelan los dedos. ¿Qué nos dice aquí Gaviota? Hola, profe, yo soy nueva, es la primera vez que lo veo. Le mando saludos a mi amiga Lucy García, porque por ella lo conozco. Saludos ¿desde dónde? Desde México, creo. Qué bueno, Gaviota. Espero que Gaviota puntualmente. Un gusto, qué chévere que estés aquí en el canal, en esta pequeña comunidad que poco a poco se va a ir esparciendo más y más para principiantes, para tocar guitarra, y poco a poco iremos subiendo el nivel, poco a poco. No nos pongamos objetivos tan grandes que de pronto en realidad nunca los vamos a lograr o nos van a desmotivar. No hay que colocarse la vara tan alta. ¿Quién es el guitarrista más famoso? No sé, Slash, Jimmy Page, que dicen, Jimi Hendrix, Eric Clapton, ese tipo de música, o música clásica, Francisco Tárrega, Fernando Sor, Carcassi, todo este tipo de personajes aquí está, que marcaron historia en la guitarra. No nos coloquemos metas tan grandes. Estas personas llevaron años trabajando con la guitarra. Tenemos que ir paso a paso y mejorar nuestra técnica.
para que podamos tocar para nosotros, luego poder tocar para los demás. Bueno, depende de lo que quieran, tocar para los demás, tocar para Dios, ya eso es un gusto de cada quien. Vamos a revisar aquí rápidamente, ya vamos para 20 minutos, vamos a revisar a ver si siguen conectados, si se siguen conectando, qué chévere. Buenas noches, aquí, bueno, aquí nos volvió con soy su alumno Alexander, felicidades, Nexer, siempre profesor duele, Nexer nos decía, siempre profesor duele y se quedan unos callos en los dedos, exactamente, es lo más normal. Nada, es que me perdí aquí con los comentarios. Judith Garcés nos dice algo acá. Yo tuve que sacrificar mis uñas de la mano izquierda y emoticón de tristeza, de lágrimas, pero todo sea por aprender a tocar guitarra. Exactamente, todo sea por aprender a tocar guitarra. Todo sea por aprender a tocar guitarra. Claro, quien no lo esté revisando, revisen esto, eso es importante. En algún video les habré mencionado, tal vez sea en el curso de cómo tocar guitarra para principiantes. Mano derecha, las uñas relativamente largas, ni tan largas ni tan cortas. Procuren, hay varias formas para poderse uno limar las uñas y ubicar una buena uña. En mi caso aquí tengo la uña un poco circular, espero que se vea, no se ve. Un poco circular, la uña está un poco circular, porque así la siento yo bien para poder tocar, o sea, me siento libre. Cuando está muy larga, algunas veces se ha enredado en la cuerda, entonces es mejor como circular. Y hay otro tipo de técnicas para poder limarse en las uñas de la mano derecha. A no ser que quieran estudiar, practicar con una púa, como le llaman, una púa, o denme un momento, les muestro algo que mi papá me, me compartió. Creo que no lo tengo por acá. No, pero hay algo que se llama un dedillo. Y el dedillo, se los voy a mostrar en la clase próximo domingo más bien. El dedillo es algo que se coloca uno por lo general en el dedo pulgar. Y con el dedo pulgar se toca precisamente son los bajos, ¿no? Sí, acá. Bueno, pues si van a practicar con el dedillo, pues qué bien. No hay, pues, por lo general se aprende a tocar con los dedos y con estos dos dedos cuando vamos a puntear. Y la otra opción que también tienen es aprender a puntear a tocar con la púa o el pink. No es mi especialidad en el momento. Más adelante sí les diré algunas formas, ampliaría un poco más la información de cómo usar, cómo tocar con el dedo, con el pink o la púa o plumilla. Por el momento, como les he dicho, con estos dos dedos, dedo índice y dedo medio, pueden practicar. Mientras tanto, con la mano izquierda, dedo 1, dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4, van practicando los ejercicios de digitación. Son 24 ejercicios de digitación que encuentran en el canal de YouTube. Sería bueno, por acá les voy a dejar el link para que vayan al curso de digitación al finalizar el video. Y también, bueno, practiquen los ejercicios de digitación, los acordes, si van ahí como flojos con los acordes, revísense en las clases que hemos tenido. La próxima clase es el domingo y vamos a revisar algo aquí. ¿Qué más nos ha dicho acá por acá? Hola, profe, en México se conoce como uñeta. Es muy práctica para puntear y tocar los bajos. Exactamente. Uñeta. Aquí le decimos dedillo. No sé, yo lo tenía por acá. Ah, mire, esta es la plumilla, ¿cierto? Formas para utilizarla, que no es mi especialidad, como les decía, pero una es hacia abajo. Eliminamos esto aquí un momento. Eso. Hacia abajo y hacia arriba. Bueno, ahí tenemos un ejercicio que lo pueden anotar.
¿Quién me dice el nombre de esa canción? ¿Quién me dice el nombre de la... Anótenme ahí el nombre de la canción si les suena el nombre. Y les voy a mostrar algo que tengo por acá, que creo que debo tener el dedillo. Esta es la uñeta. Uñeta, según nos dice Gabriel, esta es la uñeta. Y pues para nosotros es el dedillo, precisamente. Mano derecha. Hace rato también no lo uso. Se encarga de los bajos, en este caso. También se puede usar para puntear. Bonita canción, bonito bolero. Un gran guitarrista a seguir, que dice acá, que nos dice Gaviota, un gran guitarrista a seguir mexicano es Carlos Santana, exactamente, de México. Saludos, profe. Bacano que lees mi comentario, Dios lo bendiga. Claro, vamos a qué chévere que esta función es interesante, que la descubrí. Si algunos han visto las pruebas que he realizado, esto es un nuevo, es interesante. Saludemos al patico que está aquí. ¿Dónde está el pato? El pato está como por acá. Nos va a acompañar hasta no sé hasta cuándo, pero pues, ¿qué nos dice? Me parece, profe, que es un tema de Roberto Carlos, mi mejor amigo. Saludos desde Argentina. Exactamente, Pablo. Ese es un tema de Roberto. Tú eres, aquí nos decía Judy, tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. Esa es la letra de la canción. Y Lorena nos confirma, que nos confirma Lorena, ups, ¿dónde está? Ups, ahora sí. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. Exactamente, sí, creo que se llama amigo de Roberto Carlos. Exactamente. Prueba. Amigo Roberto Carlos, exactamente. ¿Qué nos dice Nexer? O River Ore del Perú. Interesante. Nexer River Ore del Perú. Profesor Carlos es muy bueno. Vamos a anotarlo. Vamos a anotarlo, ¿verdad? River Ore. River Ore. Bueno, 28 minutos, interesante. Qué chévere que estén aquí. Básicamente, pues, no, esto no es una clase de guitarra, como ya bien saben. Las clases son los domingos, 1 p.m. y cada 15 días. Simplemente es para compartir con ustedes este pequeño evento, suceso que le llamamos 1000 suscriptores y vamos por más. Y también que estoy preparando algo que estoy seguro que les va a gustar y les recomiendo también que compartan el canal, que se suscriban al canal, bueno, que me dejen todos los comentarios, todas las preguntas que tengan, las pueden dejar en el canal. Yo voy respondiendo preguntas. Y que Roberto Carlos, amigo, ¿cómo olvidarlo, profe? Exactamente. Hay canciones que muchas veces se quedan en el alma de las personas, como esta canción, El Amigo. ¿Sí? Quien la quiera anotar, aquí aprovechemos rápido ya que aquí tengo la guitarra. Obviamente, esta no es una forma ergonómica de usar, sujetar la guitarra. La guitarra va acá, ya saben, ¿no? Pierna izquierda o pierna derecha, pero manteniendo una espalda recta y demás. Entonces, lo que pasa cuando practican en una silla que tiene brazos. No hay que practicar con una silla que tiene brazos porque uno no se siente libre. Aquí es lo que pasa, ¿sí? Entonces anoten ahí rápido, la menor, re menor, sol mayor. No importa, sea este sol o este sol. No sé si me ven bien, espero que me vean bien. Sí, sí, tengo buena luz, bueno, relativamente luz. Do mayor y vuelven a la menor. Algunas veces pueden meter un Mi7 y el ritmo, rápidamente aquí compartamos ya que están conectados o están acá. Judith, gracias, no, felicitaciones, no, gracias a ustedes. Vamos por más, como ya lo mencioné. Esto solamente es el principio de lo que viene.
de lo que viene, amigos. Eso les digo, este es el principio de lo que viene. Rápidamente, bueno, la menor, re menor, sol mayor, do mayor. Por momentos pueden poner un mi mayor o mi 7. El ritmo, balada rítmica, vamos a entenderlo con flechitas. ¿Por qué con flechitas? Porque es fácil de entenderlo. Si lo vemos en términos de figuras musicales y rítmica como tal, el ritmo, sería 4/4 o 2/4. ¿Por qué? Porque sería un tiempo hacia abajo, una negra hacia abajo, con el pulgar. Este ritmo es interesante. Aprovechemos esto aquí para compartirles un ritmo desde ahora. Con el pulgar hacia abajo, este fue como el primer ritmo que me aprendí como el primero. Bueno, y al finalizar, digamos en 5 o 10 minutos, ya finalizamos. Les voy a dar una buena noticia de lo que estoy preparando. Entonces quédense hasta el final. Solamente digo eso. El ritmo va hacia abajo. Carlos, este muchacho ha estado aquí constantemente todos los domingos que estamos en directo. Ha dejado unas buenas preguntas, interesante, qué chévere. Buenas noches, Carlos, básicamente. Ahora sí, ritmo, rápidamente. Una negra, son 4/4, serían 4 negras. Con el pulgar hacia abajo. Bueno, primer tiempo, pulgar hacia abajo. ¿Listo? Flechita hacia abajo, se podría decir que este es el equivalente a una negra. Luego, con el índice hacia arriba. ¿Sí? Si lo vemos con flechita sería hacia arriba, también sería otra negra. Rápidamente. Luego un chasquido o apagado. ¿Lo tienen? ¿Sí? Tienen estos 4 dedos, van y vienen. Tenemos la mano acá como tal, ¿sí? Miren, tengo un pequeño puño y acercamos la mano, tocamos con las uñas y apagamos el sonido. Esto sería apagar el sonido, ¿cierto? Esto lo pueden hacer, ¿cierto? En un ejercicio. Entonces hacen el ejercicio, extienden la mano y atacan. Como el ejercicio prepara, ataca, relaja, prepara, ataca, relaja. Espero que lo tengan presente. Está en el curso Cómo tocar guitarra para principiantes, que lo pueden revisar en el canal al finalizar la transmisión. Va acá, pan, preparo. O sea, preparo, pongo la mano acá, cerca, aquí ya tengo preparado, ataco y relajo, que sería como retirar la mano. Preparo, ataco y relajo. Preparo, ataco, relajo. Preparo, ataco y relajo. Puede ser así o puede ser como tal, relajar la mano, como ya lo saben. El brazo, preparo, ataco y relajo. Y ahora le añadimos al atacar el chasquido, que es preparo, ataco, lento, hagámoslo lento. Toca las cuerdas, obviamente, y apaga, las apaga. Entonces, ese segundo golpe, como les dicen, porque papá decía golpe, ¿cuál es ese golpe? Otros dicen simplemente el ritmo. Este es un chasquido, sería otra negra. Y otra vez con el índice. Esto sería pulgar, pulgar, índice, pulgar, índice. Voy a colocar una H, no, una H, no, como la de chasquido. Y luego nuevamente el índice. Ya los que ya han visto las clases pasadas entenderán mis dibujos en papel. Las clases son así. Aquí está, lo tienen, espero que lo tengan, lo anoten. Esto es de balada rítmica. Colóquenle ahí al lado. Balada rítmica. Rítmica.
Rítmica. Ajá. Aquí son 4 negras. Eso nos diría que la canción es despacio, ¿no? Pero pueden ser corcheas. Entonces va. ¿Qué es lo que ganamos con este ejercicio, con este ritmo? Es que la mano va cogiendo más soltura, ya se va a ir moviendo. ¿Listo? Entonces va. Obsérvenlo. Dedo índice. Dedo pulgar. Dedo índice, chasquido. Y luego el dedo índice nuevamente. Despacio. Tiempo sería 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aunque esto sería un compás de 4 cuartos, ya más o menos van entendiendo qué significa compás de 4 cuartos, que va arriba, el número de arriba es van a haber 4 tiempos, y el número abajo que la figura musical que va a predominar, que va a marcar esos 4 tiempos, será la negra. Ahora bien, rápidamente, esto podemos hacer lo siguiente. Ya no se van a hacer 4 cuartos, sino que vamos a hacer un ritmo de 2 cuartos. De 2 cuartos. Va a seguir trabajando la negra, pero ¿cuál es la figura musical que dura la mitad de la negra? Será la corchea. Entonces, este ritmo ya será así, básicamente. Ese es el ritmo como tal. ¿Listo? Así y suprimido. Ahora bien, el ritmo puede ser como ya lo mencioné, y también puede ser, si no quieren o si desean, también ya tienen práctica moviendo la mano, puede ser de la siguiente forma. Escúchenlo y verán. ¿Listo? ¿Qué hice ahí? Lo que hice fue hacer esta figura con la mano, con los dedos, dedo pulgar y dedo índice. Cuando bajo con el dedo índice. Cuando subo con la uña del pulgar. Apago tocando. Si apagaba antes con el chasquido, parece que ahí se ve un poco borrosa la imagen, o solamente será mi impresión. Aquí estamos. ¿Cómo se ve la imagen? Creo que se ve bien. Esto sería acá, ¿no? Tocamos con la uña y apagamos. Este es el famoso chasquido. Y hay varias canciones que tienen ese ritmo. Y creo que eso es todo por el momento. Simplemente es para hacer una pequeña conmemoración de que llegamos a los 1000 suscriptores. William Alexander Raza me dice: hola profe, un gusto saludarlo, es bueno que comparta sus conocimientos con todos nosotros, muchas gracias y bendiciones, muchas gracias, amén. William, qué bueno, qué chévere que estés conectado, que estés aquí. ¿Qué nos dice aquí? Clarito, qué bien, que me escuchas claro, supongo, creo que es eso. Nada, básicamente terminemos. No terminemos, pero esto simplemente es el principio de lo que viene. ¿Y qué viene?
atentos, oído la caja, como decían en el ejército, no, en el ejército no, en la policía, que fue donde estuve en la policía. ¿Qué decían? Decían que, ¿qué es lo que sigue? Sigue publicar, bueno, nos vemos el domingo, 1 p.m. hora de Bogotá, Colombia, y dos melodías más fáciles para aprender a tocar que estarán subidas próximamente. Es lo interesante de esto, que próximamente estarán las dos melodías. Luego tenemos que revisar video a video, o sea, hacer videos cortos específicos para que las personas puedan ir directamente a esa lección y no tengan que tomar toda la lección completa de la hora sobre figuras musicales. Y luego hacer unos determinados videos, lecciones sobre cómo tocar el ritmo, cómo ir aflojando la mano derecha. Ese sería el proceso. Y al finalizar esa parte, que bueno, seguimos como con las dos melodías, luego el ritmo, pienso revisar si trabajamos metrónomo o no, pero lo tengo ahí en el tintero todavía. En el tintero es que lo estoy revisando, lo estoy pensando y meditando. Y al finalizar, de aquí a 4 o 3 meses, o sea, esto por ahí en 3 meses lo tendríamos. También tenemos que revisar algunas bases de teoría musical, que es lo básico al final de cuentas. Ustedes para aprender a tocar guitarra no necesitan aprenderse en acordes raros entre comillas, ¿no? No necesitan aprenderse en hacer esto. ¿Cómo era? Esto suena bonito, ¿no? Suena bonito. No necesitan aprender a hacer ese tipo de acordes. ¿Para qué? Están empezando. Eso es complicarse. Necesitan aprender los acordes más básicos y a raíz de aprenderse en esos acordes, sacar las canciones más básicas y ya no digamos tanto básico, pero lo que se sientan tranquilos de tocar. Se pueden perder con tanta información en internet, en YouTube, en Facebook. Estoy seguro que se pueden perder. Porque así es que me llegan los estudiantes, dicen que no saben por dónde empezar, que tienen mucha información, pero no saben por dónde empezar, por dónde empezar. Y en realidad es cierto, ustedes cada uno puede encontrar mucha información en internet, en los canales de YouTube, hay muchos canales buenos. Jesús Amaya, lo recomiendo. Guitarra en 4 minutos del amigo Christian Fischer. También Jesús Amaya, también clases de guitarra.com.co, es un buen instructor de guitarra. Y por supuesto, no podía no nombrar a Carlos Guitarra 2.0. Hay mucha información en YouTube. En Facebook hay muchos grupos donde también se pueden perder. Y no lo digo yo, sino que a mí también me pasó por momentos cuando comencé a aprender a tocar guitarra. Y en internet, cuando comiencen ya a buscar algunas canciones, van a encontrar que si quieren aprender determinada canción, buscan acordes de, y ahí aparece. ¿Cómo tocar? Ahí aparece. La alabanza tal, y ahí aparece la alabanza, ¿cierto? Aprender a tocar canciones es bueno y es chévere, pero cuando no hay un fundamento, algo de fondo que respalde ese conocimiento, vamos a estar como cuando nos invitan a una fiesta. Bueno, si me invitan a una fiesta, cosa que, pues, aunque me inviten, pues no sé si voy, pero el caso es que hipotéticamente, si nos invitan a una fiesta y no conocemos a nadie, entonces vamos a estar perdidos, por más de que sepamos bailar. Bueno, no es que yo sea muy buen bailarín, pero por más de que alguien sepa bailar, pero si lo invitan a otra fiesta, pues no va a poder socializar, no va a poder encajar. Pero si me invitan a una fiesta o si nos invitan a una fiesta y sabemos bailar, pero además sabemos compartir y socializar con las demás personas de algún tema en particular, la vamos a reventar. Estoy seguro. ¿Qué es lo que pasa con la guitarra? Si sabemos tocar canciones y sabemos algunas bases de armonía, de teoría musical, la vamos a reventar. La vamos a sacar del estadio, por decirlo de alguna otra forma. Sí, o sea, vamos, o sea, bueno, es decir, vamos a quedar como este muchacho sí sabe.
Y para poder solucionar eso y que no se pierdan en ese mar de información, en 3, 4 meses estaré mostrándoles, compartiéndoles el programa de formación que estoy construyendo, donde precisamente vamos a revisar esos 3 aspectos que sé que necesitan y necesitan mucho para evitar que pierdan tiempo buscando información. O sea, es como cuando se han visto el meme que aparece alguien así. ¿Para dónde cojo? Para allá, para acá. El programa de formación vamos a revisar los 3 aspectos fundamentales de la música. Busquen en internet elementos de la música. Los 3 elementos de la música son 3: melodía, armonía y ritmo. Los vamos a ver de la siguiente forma. Vamos a ver estos tres elementos: melodía, ritmo y armonía, o al revés. Ya les estaré dando más información sobre el proyecto que se está construyendo en este momento, poco a poco. Por eso no he publicado tantos videos, tantas lecciones, y también no he estado tan activo en los grupos, porque estamos trabajando para poder crear el programa, donde van a tener también un acompañamiento más personalizado de mi parte y que no se pierdan dentro de tanta información. Sé lo frustrante que es algunas veces no poder hacer una cejilla. Por eso, en el curso, en la lección, vamos a revisar esos temas. Además, bueno, más adelante vamos a revisar cómo hacer la cejilla bien en el canal. Ya lo veremos. Amigos, eso es todo. Déjenme ahí un mensajito de que van a ensayar el sol. Vamos a revisar aquí rápidamente y me voy despidiendo, que ya es hora de seguir estudiando. Gracias, profe. Algo sí aprendí hoy de usted. Me encantó el ritmo de la balada rítmica. Excelente, Gabriel. Gracias por tus comentarios, Gabriel. Mauricio Casas nos dice, no, pues felicidades, no, pues felicidades por esos 1000. Exactamente, vamos por más. ¿Quién más nos dice? Patricia, muchas felicidades, Dios lo bendiga. Amén, amén, y muchas gracias por sus enseñanzas. Qué bueno que les sirvan. Marlene nos dice, profe, Dios lo bendiga, gracias por sus clases, muy lindas, abrazos. Muchas gracias, Marlene. Liliana Pérez nos envía aplausos, qué bueno, qué chévere. Se tocan todas las cuerdas en re 7, en do menor, etcétera, o solo las que corresponden al acorde. Solo las que corresponden al acorde. Es decir, si están empezando, fíjense solamente en lo que está el diagrama. De pronto, si van al canal de YouTube, encuentran como 27, 14 videos, lecciones de cómo hacer cada acorde. Cada acorde tiene un bajo fundamental, ¿cierto? Pero también cada acorde tiene un bajo secundario. Si estamos hablando del acorde de la, si, do, re, mi, la nota mi va a ser el bajo secundario. Si están con la mayor, bueno, aquí rápidamente. Si están con la mayor, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Si están con la mayor, hablando de la marcha, se pueden arremeter, se pueden quedar con la quinta cuerda al aire, como bajo. Estoy tocando la quinta. Tenemos esto, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Con la quinta. Y ¿cómo se llama la sexta cuerda? Se llama C, se llama mi. Entonces pueden hacer esto. Y también hay otro bajo. Pero entonces toca cambiar la postura con los dedos acá. ¿Sí? Con do mayor. Do, re, mi, fa, sol. Si ponemos este dedo acá, levantamos el dedo 3 y lo ponemos en la sexta cuerda, tercer traste, y el dedo 4 lo colocamos en la quinta cuerda, tercer traste. Esto sigue siendo do, pero do con bajo de sol. Esto es do y la quinta cuerda, aunque sí iría, pero en realidad no va. No se debe tocar. Y si hacemos esto, aquí también ya suena bonito también. Entonces van a ver a alguien tocar de esta forma. ¿Dónde estamos? Estamos acá.
Ya, y así no estamos moviendo el dedo. Fa mayor, fa, sol, la, si y do. ¿Cómo se llama la quinta cuerda, tercer traste? Ahí tenemos el do. Un re mayor. Re mayor. Re, mi, fa, sol, re, mi, fa, sol, re, mi, fa sostenido. Recuerden que la escala re lleva un fa sostenido. Lo pueden buscar en el canal de YouTube. Ya hablamos de la escala de re mayor. Re, mi, fa sostenido, sol, la. Entonces el quinto, el bajo secundario sería la. ¿Cómo llaman la quinta cuerda? Se llama la, ¿cierto? Y otro bajo es el fa sostenido. ¿Dónde encontramos un fa sostenido? Acá. Pisando, yo sé que no se ve tan bien porque está de noche un poco. Es pisando con el dedo 4 en el cuarto traste, cuarta cuerda. ¿Qué? Esto. Re, mi, fa, sol. ¿Qué hago aquí? Anótenlo ahí rápidamente. ¿Quién tiene apuntes en esto? ¿Quién tiene papel y lápiz? 40, 42, 44 y llego a sol. Sería 63. 63, 64, 62 y 40. Estamos acá, ¿no? ¿Qué? Estamos acá. Pero la hora no es más fácil. Bueno, aquí esto se alargó, pero qué chévere que estén todavía conectados. Esto es. Esto me lo enseñó mi papá. Anótenlo ahí. Saludos a mi papá. Esto es acá. ¿Esto qué es? Esto es 53, el acorde de do mayor, 53, 52, 40 y sol 7. Llegamos al acorde, al sol. 63, 50, 52 y 53. Ahora bien, si lo piensan y lo analizan, ¿qué estamos haciendo ahí? Do, 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 si, la, sol, sol, la, si, do, si, la, sol, do, si, la, do, la, si, ¿qué? Do, si, la, sol, sol, la, si, do, si, la, sol, sol, la, si, do. Eso suena familiar, ¿no? Dale. ¿Qué? ¿Qué va? ¿Qué?
prueba. A alguien le sonará, seguramente. Carlos, se tocan las cuerdas. Ah, bueno, esta ya la recuerden. Marlene Pérez, muchas gracias. Cuídese mucho, profesor. ¿Qué nos dicen? Sol mayor no me sale hasta ahora, todos los demás bien. Bueno, práctica, paciencia. Revisa en el canal, hay un video de cómo tocar el acorde de sol mayor. Algunos trucos y consejos. Yo estoy feliz aprendiendo cada día un poquito. Gracias, profe. Qué chévere, Jodid. Gracias, profesor, por compartir sus conocimientos. No, gracias a ustedes por estar en este momento conectados. Muchas gracias. Juan Robles, gracias, profe Carlos, qué bueno. Muy lindo tocar. Nada, Judith, gracias. Y, y nada, eso es todo por el momento. Soy Carlos García, aquí está bien, tranquila. Nada, vamos a colocar algo aquí que quería probar. Esto que sería como muchas gracias. Y tiene que aparecer aquí. ¡Tun! Muchas gracias. Muchas gracias a todos por el apoyo, por compartir, por dejar su mensaje. Esto simplemente es el principio. Es el principio y recuerden que vienen mejores cosas y que en 3, 4 meses les estaré compartiendo lo que estamos creando con mi equipo. Tengo un equipo, aunque no parezca, pero tengo un gran equipo en este momento que me está apoyando con toda esta gestión. Y nada, antes de que se me olvide, antes de que no se vayan todavía, vamos a revisar una cosa rápidamente. Rápidamente les voy a dejar les agradezco enormemente que se vayan acá y me sigan, amigos. Ahí les dejo esto como sería, les demuestro acá. Bueno, aquí está, pero ahí debe estar fijado. Me imagino que debe estar fijado el comentario. Les agradezco que se vayan a Instagram y que me sigan, porque necesito su apoyo para poder llegar a más personas. Esto que le den like, que le den seguir al canal, a la cuenta de Instagram, porque la cuenta de Instagram se va a comenzar a mover. Vamos a comenzar a publicar algunos cortos videos en la cuenta de Instagram, muy pequeños de 1 minuto, 2 minutos. Entonces les agradezco que se vayan para Instagram y al finalizar este video, obviamente, y también voy a dejar la liga, algunos dicen la liga, otros dicen el link, otros dicen el enlace, otros dicen la URL. Voy a dejar el link de Instagram en la descripción de este video para que vayan y se le den seguir a Carlos Guitarra 2.0. Como ven, te enseño a tocar guitarra desde cero. ¿Sí? Y nada, básicamente eso es todo por el momento. Soy Carlos García. Bienvenidos a mi canal Carlos Guitarra 2.0, donde aprendemos a tocar la guitarra y aprende conmigo. Ahora sí, revisemos los últimos comentarios a ver qué. Muchos éxitos, profesor. Gracias a usted por toda la dedicación para enseñarnos de la mejor manera. Bueno, aquí hagamos igual Daisy García. Aquí ya se dan de cuenta quién es Daisy García. Eso no voy a decir. ¿Quién es Daisy? Marlene nos dice, feliz noche para todos. Ups, ¿dónde aquí dice? Aquí dice que descansen. Descansa, Marlene, y recuerda practicar. Y don Rojas. Saludos, don Rojas, al señor Luis hay que invitarlo un día. Vamos a revisar qué hacemos un día, si se puede hacer algo interesante para que nos dé algunas pautas para cantar. Más adelante revisaremos eso. Muy chévere el contenido, nos dice Rojas. Rojas es un buen amigo, que ahí está. Entonces, muchos éxitos y bendiciones a todos sus proyectos, profe. Eso es todo por el momento. Vamos a cumplir 1 hora aquí compartiendo esto, pues no es una clase, pero qué chévere que se quedaron casi hasta el final. Bueno, hasta el final, la mayoría, más del 80% se quedó. Soy Carlos García y aprende conmigo.